Así que seguimos en reflexión interna de Tess. Llegamos a... De ahí que toda la realidad está incluida en el Ein Sof, en la infinidad. ¿Qué quiere decir? Que fuera de eso nada fue creado, fuera de ese estado nada fue creado. Como lo dijimos varias veces, que la luz del Ein Sof, del mundo de Ein Sof, la luz creó un kli, una vasija, un deseo, para que se llene de la luz, y solamente ese estado fue creado, pero dentro de este deseo despiertan deseos adicionales, y ese deseo, aparte de que se quiere llenar, quiere ser también como la luz y dar, y se opone a su deseo inicial. Así que la primera bjina, el primer discernimiento, se llama shoresh, raíz. El primer discernimiento del deseo de recibir se llama Bjina Aleph, y el segundo discernimiento, la segunda Bjina, es dar, y la segunda no sabe cómo realizarse a sí misma. Entonces se entiende que para realizarse puede ser igual solamente al Keter, es decir, recibir para darle el gusto al que me da. Y con eso le va a dar le va a complacer. Él quiere, cuanto más él quiere disfrutar de mí, lo hago para él, yo recibo, y lo hago de hecho para él. Eso es de hecho recibir para otorgar. Y cuando yo empiezo a llenarme, empiezo a sentir que de verdad significa ser el que da, el otorgante. Entonces quiero ser igual como el otorgante. Quiere decir hacer entrar todo el placer de su estatus como el que da, como otorgante, y de ser como él precisamente. Llenarme y ser como él. Ese es el cuarto discernimiento, Bjina Dalet, el deseo más grande de las fases. Y así vemos que desde el deseo inicial viene otro deseo, y el tercero y el cuarto. Este es el deseo raíz, donde la luz está alrededor, y crea este primer deseo, Bjina Aleph, primer discernimiento, que es el deseo de recibir. Luego Bjina Bet, deseo de dar. Luego Bjina Gimel, deseo de recibir para el otorgamiento. Y Bjina Dalet, el deseo de recibir muy grande, el deseo de ser como la luz, tener el mismo estatus, el mismo nivel. Así que estas bjinot, estos discernimientos, son creados por la luz superior, por medio del Keter, por el Keter. Así que fuera de este estado no existe nada. Cuando llegamos a esta Bjina Dalet, el cuarto discernimiento, que quiere tragar toda la luz, todo el placer, se llama Malchut, placer. Y este estado general se llama el mundo de Ein Sof. Es todo este estado desde el principio, desde su inicio de la primera Bjina y hasta el final, se llama el mundo de Ein Sof, o el mundo Ein Sof, el mundo infinito, o de infinitud. Mundo Ein Sof. El título dice así, que todo el creado está incluido, es en total el mundo de Ein Sof, es decir, fuera del mundo de Ein Sof nada fue creado. Todo el resto ya ocurre dentro del creado. ¿Qué pasa a continuación? Poco a poco, ese creado que está en el centro del mundo de Ein Sof, que es el discernimiento final que está aquí en el centro, ese creado empieza a sentir que está bajo el control de esa luz.
y quiere huir de esa situación, como nosotros, junto con ustedes, cuando sentimos alguna vergüenza de recibir algo de alguien y queremos liberarnos, deshacernos de esa situación. Todo nuestro comportamiento es de la vergüenza. Miren cómo ustedes se comportan, se visten, se sienten, aunque estén solos, cuando están bajo la observación de otros. En cada una de nuestras acciones actúan dos elementos: disfrutar, tragar todo, recibir todo y no prestar atención a nadie, no criticarme a mí mismo ni limitarme a mí mismo, solamente disfrutar. Y contra eso está la limitación, el freno, la vergüenza que nos frena, que eso es hacia la luz, es decir, estos dos elementos, la luz que da y el deseo de recibir, son dos cosas opuestas. Cuando se encuentran en el mismo sujeto, en el mismo creado, despiertan en el creado una lucha entre cualidades, y dentro de esa lucha ocurre toda nuestra vida. No importa en qué grado de desarrollo uno esté, grado de ética o moralidad. Eso significa esto está dentro de nuestros deseos. La vergüenza no aparece así nomás como resultado de nuestra educación, formación o lo que sea, sino que la vergüenza es la base, una de las bases de nuestra naturaleza. No es una sensación de mí mismo humillado hacia otra persona, sino es una sensación, la sensación inicial que fue creada, que proviene de nuestra oposición al Creador, que somos opuestos al Creador. Y por eso este creado inicial, que fue creado, que siente dentro de sí mismo esa oposición al Creador, de inmediato se restringe a sí mismo. No quiere sentir toda esta luz dentro de él, y por eso, poco a poco, desde esa luz, de ese estado, trata de alejarse. Y ese distanciamiento, estos distanciamientos son solamente hacia el creado, ocurren hacia el creado únicamente. Nosotros estamos en los 4 discernimientos, estamos dentro de este creado, mundo de Ein Sof, estamos dentro de él, pero ese creado en el mundo de Ein Sof empieza a distanciarse, disminuirse, no quiere sentirse a sí mismo así. Por eso se aleja de su estado inicial, hasta que se reduce al estado más distanciado y más pequeño, que se llama nuestro mundo, Ha'olam Shelanu. Es decir, esos estados de tránsito de transición desde el mundo de Ein Sof hasta el nuestro son estados internos de ese creado, como dentro de una persona. Yo trato de cerrarme a mí mismo, no sentir nada. Trato de dejar de sentir dónde estoy. Estos estados de paso que constan de 125 escalones, se alejan de Ein Sof, están de hecho dentro de mí. Si yo empiezo hoy, poco a poco, a deshacer o remover esas cortinas que separan el Ein Sof de mí en este momento, y tratar de sentirme más en un grado más y más alto y claro, acercándome más al mundo de Ein Sof, vería que no tengo que cambiar nada fuera de mí, solamente dentro de mí, en mis herramientas de percepción. Y por eso toda la creación, todo nuestro universo, todos los mundos espirituales, todos son resultados de reducciones o disminuciones de grados de percepción de ese mundo.
Se puede decir también quienes han pasado eso, estudiado eso en la percepción de la realidad, fuera de mí, del ser humano, no existe nada. Así cada uno de nosotros tiene que imaginarse y todo el resto es el mismo mundo de Ein Sof que así solamente se me pinta. Y si yo elevo el grado de mi sensibilidad y reparo mi herramienta, instrumento de percepción, al final voy a sentir cómo paulatinamente yo voy empezando a sentir otros mundos, otras situaciones, otros estados. Soy yo quien empieza a sentirlos dentro de mí. Puede ser que me parezca que a mi alrededor algo cambia, pero de hecho todo cambia dentro de mí. Y cuando salgo fuera del marco de nuestro mundo, aunque sea en el primer mínimo escalón, cuando me elevo hacia él y lo paso, y de ahí empiezo a elevarme hacia el mundo superior, lo importante es este escalón, el primer escalón, esta delta, esta oscuridad. Cuando yo salgo desde esa oscuridad hacia lo alto, aquí ya es el mundo superior, y dentro de él yo empiezo a entender que de verdad, que de hecho todo eso son sensaciones internas y nada más. Y yo, al incrementar mi sensibilidad, me abro a mí mismo, supuestamente frente a mí, a todo el mundo. Pero eso solamente me parece. Cuando penetro al mundo superior, entiendo que todo está dentro de mí, todas las sensaciones, las impresiones y toda la creación existe dentro de mí. Y lo que me parece que está por fuera es solamente mi imaginación que me lo pinta. Es solamente una reflexión por dentro. Me parece que existe por fuera. Pero esta ilusión, esta imaginación pasa cuando uno pasa de nuestro mundo a empezar a sentir además al mundo superior también. Y entonces, cuando nos liberamos de la sensación de este mundo, uno empieza a criticar, juzgar más su ilusión anterior y la ve que era solamente una fantasía, una ilusión. Por eso tenemos que entender que todo el creado está incluido en el mundo de Ein Sof, y de este mundo de Ein Sof salen hacia nosotros en la actualidad, nosotros que estamos por ahora bajo la influencia de los arropajes y envolturas de toda la luz. Y sale hacia nosotros toda esa luz, y ahora también estamos en ese estado. Los cabalistas lo comparan a una persona que está en coma, en falta de conciencia, a nuestro mundo. Y luego empieza a ver, por lo menos desde entonces, empieza a volver gradualmente, cobra la conciencia, hasta va cobrando la conciencia poco a poco, hasta que llega a la completa conciencia. Todos estos pasos de regreso hacia conciencia plena se llaman mundos o escalones. Este es el mundo de Asiyah, luego Yetzirah, Briah, Atzilut y Adam Kadmon, y el mundo de Ein Sof, de infinidad. De esta manera nosotros vamos subiendo a la plena sensación cuando volvemos a la conciencia plena. Por lo tanto, toda la creación enteramente consiste en el mundo de Ein Sof. Ahora también estamos ahí, pero lo importante es que tenemos que sentir nuestros sentidos. Porque con nuestros sentidos eso es lo que nos pintan donde estamos. Nuestros sentidos nos pintan donde vivimos, si vivimos o estamos muertos, si estamos en ciertos estados o no. Elevarnos por encima de nuestras sensaciones, esa es nuestra misión. Y por lo tanto la sabiduría de la Kabbalah habla sobre cómo nosotros recibimos, entendemos esa percepción del universo, de la realidad, y cómo podemos cambiar todo eso, cambiar esa percepción y alcanzar un estado tal en el que frente a nosotros no haya ninguna ocultación, no haya ningunas cortinas, que podamos sentir claramente todo lo que pasa.
y casualmente lo vamos a sentir todo dentro de nosotros. Por eso toda esta creación está definida como la adhesión del hombre en toda la naturaleza, en toda la creación. Y lo que nos parece ahora que estamos separados, que estas cosas están separadas de mí, yo tengo que entender que no estoy separado de todas esas cosas, sino que todo eso está dentro de mí. Sino que solamente ahora eso está distanciado, apartado de mí. Si yo en el primer escalón me siento a mí mismo como yo y todo el resto, que todo eso está fuera de mí, afuera, entonces en el momento que entro ya en el primer escalón espiritual inicial, ya empiezo a sentir que todo existe dentro de mí. Sino que yo todavía no estoy adherido a eso totalmente, pero esa ilusión que existo yo y todo lo que está a mi alrededor, eso ya desaparece. Y por eso ya no hay ningún problema de hablar sobre ama a tu prójimo como a ti mismo, conéctate con los demás, únete con ellos, etcétera. Yo ya sé exactamente cómo tengo que seguir en este camino y entender y captar, percibir todo lo que está a mi alrededor como algo que existe dentro de mí, como partes mías. Y por eso hoy, cuando sentimos esta gran crisis que estamos sufriendo ahora en todo el mundo, como global, que nos abre toda esta conexión interdependiente de todos nosotros, entre todos nosotros. De hecho, todo eso está hablando sobre el hecho que toda la humanidad se está empujando a la salida de este estado inicial que existo yo y todo lo que hay fuera de mí. Es como un distanciamiento, desconexión entre todos los elementos de la naturaleza y todas las personas. Por eso hay relaciones malas y despreciamos uno al otro. Entonces, cuando subimos, de verdad vemos que influenciamos uno al otro y dependemos uno del otro y que de hecho somos un todo. Y en la actualidad ya podemos leer que muchos ya están pensando de esa manera y están empezando a percatarse de eso. Estamos al borde, efectivamente, del descubrimiento del mundo global, nuestro mundo verdadero. Cuando saldremos de este último estado a nuestro próximo estado, entonces ya tendremos la sensación patente, clara, de necesidad aún más grande de acercarnos, porque según la medida de acercamiento entre nosotros, así es la medida que vamos subiendo al mundo de Ein Sof. Quiere decir que mientras más nos conectamos en un todo entre todos nosotros, más se crea nuestra vasija, más podemos dejar más luz que entre dentro de nosotros. Y entonces cuando alcanzamos la última medida en un todo, en una sola vasija, un kli, ya integramos e incluimos toda la luz que existía a nuestro alrededor. Para eso tenemos que pasar todo este camino para entender, conocer esa unidad que existe en la naturaleza y alcanzarla. Y para alcanzarla, es decir, alcanzar la luz. ¿Qué es la luz? ¿Quién es la luz? Porque como resultado de su unidad, nos creó a nosotros.